Después de muchísimo tiempo, amigos, por fin se nos han revelado nuevos teasers de Poppy Playtime capítulo 3 y en el video del día de hoy por supuesto estaremos analizando todas y cada una de las nuevas imágenes que han salido sobre este nuevo capítulo. Así que amigos, todos muy atentos porque estaremos viendo prácticamente los nuevos escenarios que tendrá el capítulo 3. Tendremos algunas cosillas interesantes que nunca habíamos visto de este nuevo capítulo, nuevamente la increíble calidad gráfica que va a tener y muchísimas otras cosas más. Así que amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y gente, comencemos pues con este video. Ok amigos, comencemos pues con el video del día de hoy analizando las 5 imágenes del capítulo 3 de Poppy Playtime que créanme son una verdadera locura. Entre estas nuevas imágenes que tenemos digamos que reveladas del capítulo 3 tenemos 5 zonas muy importantes: el aula, el corredor, la zona como el dormitorio, la fábrica y la máquina. Estos son los 5 lugares nuevos que estaremos analizando en el video del día de hoy, así que todos muy atentos. Comencemos pues amigos entonces con la zona del aula, el classroom. Como ustedes pueden ver a continuación, nos encontramos prácticamente ya en la zona del Playcare, donde tenían a todos los niños huérfanos de Poppy Playtime. En este lugar ocurre algo bastante interesante, ya que parece ser que le daban clases a los niños, justamente como ya habíamos visto en algunos promocionales, donde se encontraba, digamos que Hi-Wagi como peluche de venta, y podíamos ver también a los niños ahí como que estaban siendo castigados por alguien de Playtime Co. Desde ese momento yo les había mencionado que seguramente todo esto que veíamos de los promocionales era canon dentro como tal del juego, pero lógicamente como puesto así de broma, ¿no? En este caso podemos ver entonces que nos encontramos en la zona del Playcare con este pequeño cuartito. En este caso vemos sillas, vemos muchísimos objetos que se encuentran tirados. Parece que hubo algo horrible dentro de la zona del Playcare en esta pequeña zona, digamos que nueva, que vendría siendo el aula. Lo primero y muy importante que quiero que vean es que se encuentra un mensaje justamente del lado izquierdo, el cual no quiero indagar demasiado en ello. Hay simplemente un mensaje porque realmente me quiero sorprender el día que salga el capítulo 3 y no quiero estar indagando tanto en esto. Podemos ver por supuesto a un Cadby, un sillón de Bron, al nuevo personaje que justamente está como almohada en lo que viene siendo el sillón de Bron. Incluso podemos ver a Kissimisi. Aquí parece ser que el nuevo personaje podría llegar a ser una especie de gato o algo así por el estilo. Me parece una locura. Esperemos que sea algún tipo de animal diferente, pero vean, es la primera vista que tenemos un poco más cerca al nuevo personaje. Además, en la mesa de abajo a la izquierda tenemos a Hi-Wagi, tenemos una cabeza de Bunzo Bonnie, hay una Cadby por ahí tirada, tenemos creo que un Pet Rock justamente donde están muchísimas almohadas y por supuesto muchísimas cosas interesantes. Del lado derecho podemos ver que existen unas ventanas las cuales dan hacia la zona exterior y parece ser que tenían como una recreación de un pequeño parque. Lógicamente, como esto se encontraba todo debajo de Playtime Co, pues no hay nada que sea como tal verdad. Parece que les enseñaban cosillas a los niños y lógicamente toda esta experiencia que les daban era para poder experimentar con ellos después en los digamos que minijuegos que estaban en el capítulo 2. Entonces pues muy interesante esta imagen, la verdad me deja más preguntas que dudas. Y por supuesto hasta el fondo del lado izquierdo podemos ver algunas tacitas de Poppy Playtime y también un pequeño recuadro donde vemos a uno de los huérfanos del Playcare, que sin duda eso de ver imágenes reales en un juego siempre me ha causado un poco más de intriga y más, por así decirlo, como terrorcillo. Además de que por supuesto hacia arriba a la derecha parece ser que hay un hueco que seguramente nosotros vamos a bajar quizás de ahí para poder llegar a esa zona, o seguramente existe alguna forma de subir para poder salir de aquí. Así que muy interesante la primera imagen.
La siguiente imagen que tenemos en este nuevo video, amigos, es la zona del corredor, donde podemos ver diferentes cosas, entre ellas a Bungiebot, que se encuentra colgado por alguna extraña razón. Del lado derecho podemos encontrar también a Bron, otro personaje bastante importante, pero en este caso son de los pequeños juguetes que ya sabemos que también podrían haber sido personas gracias al VHS de Bron, donde vimos a Thomas Clark. Por supuesto, de este lado tenemos más cosillas interesantes, un pequeño corredor donde todo está completamente tirado, incluso podemos ver en la parte de abajo a Cadby, y parece ser que se encuentra una cama del lado izquierdo, algunas cosillas interesantes como en la parte de abajo algunas alfombras con la forma de Boxy Boo. Como mucha gente pensaba que Boxy Boo no era canon ya que era parte de Project Playtime, pues aquí podemos confirmar al 100% que estamos viendo a Boxy tal cual, un pequeño, digamos que homenaje al personaje, y esto nos quiere decir que Boxy Boo siempre ha sido canon desde que salió en Project Playtime hasta hoy. Lógicamente no los trajes que hay, por ejemplo hay un traje de Boxy que es como payaso, esos son extra, no son canon como Killy Willy, pero definitivamente ver esta tremenda locura de imagen que estamos viendo a continuación nos indica más o menos qué tan terrorífico será el siguiente capítulo, así que todos muy atentos porque realmente esta imagen revela bastantes cosas interesantes, sobre todo que todos los experimentos pues fueron destruidos por el mismísimo Joy Toy, así que pues no sé ustedes, amigos, qué piensan al respecto, pero esta imagen también está muy interesante. Pasemos pues, amigos, con la tercera imagen, la cual me encanta demasiado porque nos revela muchísimas cosas interesantes: el dormitorio. Definitivamente una de las cosas que ha caracterizado demasiado al capítulo 3 es el tema de los huérfanos, gracias al Playker y por supuesto a toda la relevancia que tiene con el lore de Poppy Playtime, con los huérfanos, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero que tomen en cuenta lógicamente en esta imagen es, para empezar, el dormitorio que tenían los huérfanos, que era un lugar extremadamente horrible, todo construido en madera y todo digamos que en literas, nadie tenía como su propio cuartito para poder estar, sino que eran cuartos completos con más de 6 o 7 camas en litera, o sea, había muchísimos niños prácticamente por cuartos, y pues una verdadera locura y tortura para todos los pequeños de The Playtime Co. Y por supuesto al fondo podemos ver unos cubos que parece ser que dejan un, pues digamos que nombre, hay muchísimas letras, y esto me recuerda muchísimo a lo que tenemos en el capítulo 1 de Poppy Playtime, justamente cuando conocemos a Huggy por primera vez, ya que justamente en esa zona hay muchísimos bloques tirados y prácticamente terminan armando el nombre de Haiwagi. En este caso seguramente, amigos, con el nuevo personaje o algún otro personaje que no hayamos visto, seguramente estas palabras ayudarán o a resolver un puzzle o seguramente a dar el nombre de un nuevo personaje que esté en Poppy Playtime. También justamente en la parte del medio podemos ver un hueco completamente destruido que seguramente Player tal cual podrá entrar ahí y seguramente quizá podamos encontrar la primera zona que les mostré. Como todo está conectado como tal en Playtime Co, seguramente abajo esté alguna de las cosas que hemos visto anteriormente, o simplemente este huequito servirá para caer al vacío y tendremos que estarlo evitando en el siguiente capítulo. Lo curioso de aquí es que vean justamente el piso como está todo rasguñado, seguramente también por culpa del nuevo enemigo, y por supuesto todas estas cosillas que están pasando en Poppy Playtime. Definitivamente esta imagen me parece espectacular, incluso vean las colichitas de marca de Playtime Co. Definitivamente muy interesante, y nuevamente perdón por repetirlo a cada rato, pero la calidad se ve brutal de la imagen. No sé si así se vaya a ver el capítulo 3, pero brutal. Pasemos pues, amigos, con la siguiente imagen, la cual tiene que ver justamente con la máquina. Esta nueva máquina que parece ser tendrá una importancia extremadamente alta en el nuevo capítulo, que es prácticamente el capítulo 3, donde parece ser que se encuentra en una zona bastante familiar. Si ustedes me preguntan dónde rayos estamos, se parece muchísimo a la zona de prácticamente Project Playtime, el último mapa que surgió, en el cual pudimos ver cosas bastante interesantes como la destrucción de los juguetes, etcétera, etcétera. Parece ser que es una de las partes que se encuentra ahí como tal, pero no estoy 100% seguro de esto. Esta máquina tampoco sabemos como tal su funcionalidad, no quiero entrar demasiado en detalle por lo mismo de que no sabemos tanto, pero quizás por la forma que tiene era para el tema del extracto de la amapola. Ya habíamos visto algo similar cuando vimos por primera vez la mano morada en los últimos videos, y prácticamente parece bastante similar a esos ductos donde parece ser que estaba todo ese líquido. Pero ustedes, amigos, no olviden dejarme acá abajo en los comentarios qué creen que sea esta máquina o para qué la utilizaban. Personalmente quizás para el extracto
extracto de la amapola o cosillas relacionadas a esto, ya que se supone que pues todo es 100% experimentación en Poppy Playtime gracias a todas las investigaciones y cosillas que estuvieron haciendo todos los empleados. Ok amigos, pasemos pues con la última imagen donde veremos algunas cosas interesantes, no tan relevantes, pero la verdad es que están curiosas, ya que prácticamente a mi punto de vista creo que estamos viendo nuevos personajes. Me encantaría que acá abajo en los comentarios me dejaran ustedes qué piensan al respecto, ya que justamente a la derecha podemos apreciar como una especie como de casillero, se puede decir, para los niños, en los cuales podemos ver a 3 personajes nuevos, el de color amarillo, el rojo y el azul, donde guardaban ellos sus objetos y sus cosillas, tanto mochilas, etcétera, etcétera. Curiosamente todas de la misma marca de Playtime Co. Y como pueden apreciar, nos encontramos también con algunos juguetes como Hagewagi, una Mommy Long Legs justamente partida, igual que ocurre en el capítulo 2, algunos Bunzo Bunnies y por supuesto esta mochila del lado derecho que es como color café o está sucia, que se ve bastante interesante. No estoy seguro de qué personaje sea, pero bastante curioso definitivamente. Podemos ver entonces con estos nuevos personajes, que creo yo podrían ser personajes o simplemente esto se puede decir que casilleros con algunos, digamos que efectos como para que parezcan como tubitos, pero no sé ustedes, ¿creen que vayan a ser nuevos personajes? ¿Creen que vaya a haber algún personaje gigante como estilo gusano? Esto me recuerda un poquito al juego de Joy Valley, creo que se llamaba así más o menos el juego, que tenían como algunos personajes gusanos gigantes. Muy interesante la verdad, me llama muchísimo la atención. Y lo más curioso de todo esto es que en cada uno de los casilleros parece ser que los niños pegaban algunas estampillas o fotografías que definitivamente le van a agregar un lore bastante inquietante al capítulo 3. Así que amigos, no sé ustedes qué piensan al respecto de todo lo que acabamos de ver en el video del día de hoy. Pero bueno amigos, estas serían todas y cada una de las imágenes que les tengo para el video del día de hoy que nos mostraron la gente de Moff Entertainment. Definitivamente que esté cada vez más cerca el capítulo 3 nos revelan muchísimas más cosas. También podemos apreciar muchísimos objetos nuevos. La calidad, que nuevamente les digo, está tremenda, se ve increíble. Y definitivamente el capítulo 3, como les dije en un inicio, será un antes y un después de Poppy Playtime, porque se ve que la gente de Moff Entertainment se ha tomado su tiempo, se ha esforzado muchísimo en mejorar el juego y por supuesto en ser una empresa superior a las demás. Así que amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse si es que no lo están. Las imágenes a mí me parecieron extremadamente brutales con las nuevas zonas que veremos, pero por favor ojalá ya nos sigan mostrando tanta cosa y ojalá que en el tráiler muestren muy poco del gameplay de Poppy Playtime. De hecho, a mí lo que me importa más en el tráiler es saber la fecha antes que ver todos y cada uno de los detalles, porque definitivamente cuando te muestran el tráiler en algunas ocasiones te muestran muchísimo y pues ya no te termina sorprendiendo al momento de que ya estás jugando el juego. Así que amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están. Muchísimas gracias por ver. Si te gustó, si te entretuvo, lo que sea, o simplemente te informó del siguiente capítulo, no olvides dejar tu like y nos vemos en un próximo video. Se cuidan, se bañan, chao.